Desde el máster de Al Día Noticias con John Didi Rodríguez, estos son los hechos más importantes para hoy martes 8 de abril del año 2025. Atención que el gobierno expedirá decreto y resolución para garantizar la estabilidad tarifaria. El presidente dijo que había retenido el decreto esperando que las generadoras de energía fueran racionales. El gobierno espera pagar 400.000 millones de pesos de deudas de subsidios de energía en el mes de abril. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, reconoció que con esto no se cubre la totalidad de la deuda. Su pronunciamiento se da tras la denuncia de los gremios por el incumplimiento del gobierno en los acuerdos de pago. El presidente Gustavo Petro le llamó la atención a Ecopetrol y cuestionó a las generadoras de energía. El presidente Petro se fue contra las generadoras y pidió a Ecopetrol que importe gas y se pase al sol. La esposa del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, fue nombrada en la Superintendencia de Salud en el gobierno Petro y no en el anterior. Beatriz Eugenia Gómez Consuegra, esposa del ministro de Salud, fue nombrada en la Superintendencia de Salud como superintendente delegada para prestadores del servicio de salud en septiembre del 2022. El presidente Petro denunció que 62.664 armas de la Superintendencia de Vigilancia estarían en manos de criminales. El presidente reveló que 62.664 armas con licencia están desaparecidas y podrían estar en manos de grupos ilegales. La inflación en Colombia bajó y en marzo en su medición anual llegó al 5,09%. Por el lado de su medición mensual, el costo de vida de los colombianos en marzo también registró una caída al ubicarse en 0,57%, cifra inferior a la registrada en marzo del año pasado, cuando alcanzó el 0,70%. El presidente Petro afirmó que palabras del secretaria de Seguridad de los Estados Unidos no son ciertas. No es cierto que dure 30 minutos hablando contra Trump, sostuvo el mandatario colombiano, recalcando que respeta a su homólogo estadounidense porque fue elegido democráticamente. Esto fue lo que dijo respecto al tren de Aragua, que él sí pidió mayor comprensión para ellos, darles mayor amor, porque si se reaccionaba con mayor violencia, ellos ofrecían mayor violencia. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con imponer aranceles del 104% a China mientras se abre a negociar con otros países. El presidente Trump anunció que iniciará de inmediato negociaciones con los otros países que lo han pedido. China promete combatir los aranceles de Estados Unidos hasta el final. Poco después, Trump replicó con la amenaza de nuevos aranceles que llevaría los gravámenes de Estados Unidos sobre los productos chinos a un total del 104%. La Andy se pronunció tras la reunión sobre los aranceles. El presidente Petro fue elegido no solo para tener mucho poder. Bruce Master manifestó que el presidente Petro debería liderar al país en sus intereses económicos sin importar las antipatías que tenga con el empresariado. Desplome de las bolsas se prolongan debido a las dudas sobre el impacto de los aranceles de Donald Trump. Las autoridades chinas decían estudiar contramedidas para estabilizar la economía y los mercados, incluso el adelanto de los planes de estímulo para impulsar el consumo privado, lo que no impedía que se perdiera el 10,79% en Shanghái y en las bolsas orientales. Las lluvias en Bogotá y Cundinamarca están pronosticadas para las próximas horas. Según el IDEAN, hay localidades afectadas y hay emergencias. En la vía Fusagasugá-Cíbate, en Cundinamarca, hay cierre total por caída de árboles. Según el IDIGER, a esta hora llueve en gran parte de Bogotá y la región de Cundinamarca. Declaran alerta roja por riesgo de crecientes súbitas en el río Sumapaz. Se pide especial atención en los municipios de Ricaute, Cabrera, Pandi, Melgar, Arbeláez, Silvania y Nilo en Cundinamarca y Carmen de Apicalá en el departamento del Tolima. Asesinan a mujer trans en el departamento de Antioquia, le fracturaron las piernas y los brazos y la lanzaron a una quebrada. Sara Millerey González Borja, de 32 años de edad, fue remitida a un centro médico,
pero la gravedad de las lesiones y el agua contaminada del afluente complicaron su estado. Organizaciones advierten que no se trata de un caso aislado. El caso de las niñas intoxicadas en Bogotá sigue sin explicación mientras avanzan las pruebas toxicológicas. Por ahora, no hay una causa clara ni pruebas que confirmen qué sustancia pudo haber provocado este grave episodio ocurrido el sábado 5 de abril en el norte de la capital colombiana. Un influencer, Camilo Arévalo, fue asaltado en Bogotá. Rompieron vidrios del carro y se llevaron varias de sus pertenencias. El creador de contenido denunció que dejó su carro estacionado y en segundos los ladrones le sacaron lo que llevaba en el vehículo. Menor de 16 años fue encontrado sin vida en una vivienda de Santa Marta. El menor de edad estaba estudiando bachillerato, tenía buenas calificaciones y una relación estable con su familia. Las autoridades han develado las posibles hipótesis de su muerte. La directora de bomberos rompió su silencio luego de ser declarada insubsistente por el ministro del Interior Armando Benedetti. El único que tiene la potestad para decidir sobre esta decisión es el presidente de la República, quien es el nominador del cargo, aseguró la exfuncionaria. Condenado el Zarco a 60 años de prisión por reclutar a 17 víctimas de falsos positivos. Según el fallo, el Zarco fue hallado culpable de los delitos de homicidio en persona protegida y concierto para delinquir agravado y recibió una condena de 60 años de prisión. Los Emberás no permiten que el distrito atienda a sus niños, piden contratos a cambio, según el secretario de Integración Social, Roberto Angulo. El secretario de Integración Social explicó cómo van a entregar a los indígenas en Vera que están negando la entrada a funcionarios del distrito y distorsionando su función de ayudar a la comunidad. La secretaria de Educación de Bogotá pide al Ministerio de Educación que responda por la falta de atención a los maestros. Isabel Segovia, la secretaria de Educación del distrito, aclaró que los profesores que marcharon este 7 de abril en las calles de Bogotá pertenecen al departamento de Cundinamarca. Carlos Vélez aseguró que abogado del expresidente Álvaro Uribe, Diego Cadena, le ofreció 200 millones de pesos para retractarse. El exparamilitar aseguró ante un juzgado de Bogotá que el abogado Diego Cadena, actuando supuestamente en nombre del expresidente Uribe, le propuso alterar su versión de los hechos a cambio de dinero. La Contraloría denunció desaparición de archivos contables del Departamento de Prosperidad Social entre el 2020 y el 2024. El ente de control señaló que solo pudo revisar 58 mil millones de pesos de una muestra de 2,5 billones de pesos y la demás documentación desaparecida. En Santa Marta ofrecen 50 millones de pesos por sicarios que desmembraron a biólogo extranjero. La víctima era un biólogo con especialización en neurociencia del Reino Unido y habría participado en varios proyectos internacionales. La Defensoría del Pueblo exige la liberación de secuestrados. En el Catatumbo son 50 los plagiados y en el departamento de Arauca 18. La defensora del pueblo Iris Marín reiteró su más enérgico rechazo al secuestro como herramienta de presión, financiamiento o control por parte de grupos armados ilegales en Colombia. El Ministerio de Salud busca regularizar a los gestores farmacéuticos. El Ministerio de Salud de Colombia ha publicado un proyecto de resolución que introduce mecanismos más estrictos de control para los gestores farmacéuticos. Atención, Bogotá. Hay circulación de fiebre amarilla en varias regiones del país. Si viaja en Semana Santa, hay zonas de riesgo. Vacúnate es la solicitud que hace el secretario de Salud de Bogotá, Gerson Bermón. Y colapsan las EPS intervenidas, denunció en Al Día Noticias la senadora Paloma Valencia. Más de 1 millón de quejas, siniestralidad desbordada y cartera vencida sin precedentes, denunció la congresista y posible candidata presidencial Paloma Valencia. Estos son los hechos más importantes que destacamos a esta hora desde el máster de Al Día Noticias con John Didier Rodríguez Marín. El Señor les bendiga rica y abundantemente.